Bueno, voy a entregar un poco de luz sobre geografía de la realidad para ver hacia dónde vamos avanzando y de a poquitito vamos a dar pasitos hacia adelante. Voy a hablar de los conceptos culpables, responsables y caos. Principalmente culpables y caos, que son los primeros conceptos que vamos a hablar que utilizamos los seres humanos, que no están en el diccionario de la inteligencia universal. No están en los diccionarios de la inteligencia universal. Por lo tanto, y por ejemplo el caos en la realidad no existe. Porque si ya se determinó que el universo estaba determinado, valga la redundancia, por leyes, la misma ciencia lo descubrió, y que el universo tiene un diseño, como dijo Stephen Hawking, físico, científico, tiene un diseño, está programado el universo desde principio a fin. Por tanto, el caos no existió nunca. El caos existe en nuestro pensamiento, existe en nuestra realidad como seres humanos, porque nosotros hay cosas que nos traen confusión, y además donde no podemos controlar nada. Entonces nosotros, como nos pasan esos sucesos, a eso le llamamos caos. Cuando nosotros vemos una especie de desorden incontrolable, confusión, llamamos a eso caos. Pero el caos en el universo nunca existió, porque hay una inteligencia universal que programó todo tal y cual sucedió. Entonces no es el supuesto caos, está solamente en nuestro mundo, nuestro pequeño y humilde mundo como seres humanos. Ahora, en el futuro es muy probable que ya no usemos la palabra culpables, sino la palabra responsables. Porque la culpa viene desde la época de la ignorancia, y en un futuro la ciencia va a aumentar mucho. Todo tiene razones, orígenes. Todos los seres humanos tienen infinidades de problemas. Por eso yo prefiero usar la palabra responsable, porque cuando nosotros asumimos nuestras responsabilidades, nos hacemos cargo de nuestros problemas y no se los endosamos a otro. Por ejemplo, antes se pensaba que el esquizofrénico era un hombre malvado, era un asesino, y ahora entendemos que el esquizofrénico es una persona que tiene algún problema psicológico. Sabemos cómo tratarlo con ciertos medicamentos y ciertos tratamientos, y puede convivir con la sociedad normalmente. Ahora, en tanto nosotros no tengamos la capacidad de tratar con algunos complejos problemas o que tienen los seres humanos, ellos van a tener que sufrir y hacerse cargo de su problema. Por ejemplo, se dice, yo no entiendo mucho sobre eso, se dice que un pedófilo, por ejemplo, no es recuperable, no es hasta al menos hasta ahora no se puede recuperar. Entonces yo creo que los pedófilos tienen que estar bien resguardados, pero hacerse cargo de su problema, porque la seguridad de nosotros, o principalmente de los niños, tiene que ser estar por encima del bienestar de la persona que tiene el problema, porque él tiene problemas. Por ejemplo, el esquizofrénico es problema de la familia. La familia tiene que hacerse cargo, no tiene que producirle efecto a los demás. Es responsabilidad de la familia.
Yo también estoy de acuerdo con que los ladrones tienen que trabajar, los estafadores y ladrones tienen que trabajar y resarcir a las víctimas, no estar encerrados pagándole a nadie. Penas de trabajo. Entonces hay que ser más porfiado que ellos. Si ellos piensan que van a obtener cosas sin pagar, sin hacerse responsable de nada, van a tener que pagar. Todo se tiene que pagar para que esto funcione bien. Tenemos que cumplir. Entonces la palabra responsable es muy buena. De hecho, si nosotros fuésemos responsables y alcanzáramos una madurez más o menos estando a cierta edad, no tendríamos los problemas que tenemos con la AFP, con el sistema de reparto, y discusiones estériles, porque nosotros tendríamos la madurez suficiente para juntar dinero para nuestra vejez. Pero todavía no llegamos a ese nivel. Los psicólogos a lo mejor algún día lo van a conseguir. La culpa es algo que nosotros inventamos para liberarnos de nuestras frustraciones. Cuando nosotros liberamos nuestras frustraciones, hacemos tira algo, buscamos un culpable. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en la ignorancia, y todo lo que no nos gusta y nos parece mal nos frustra y no tenemos control de impulso. Y ahora se conoce eso. Y eso se puede tratar. Eso basta con... Ni siquiera es genético, nada. Hay cosas que pueden entrar en la parte genética. No sé si lo irán a descubrir. El famoso pecado hereditario que sale en la Biblia. Es eso. Ahora, yo le pido que les aconsejo, porque esto es muy complicado. La ignorancia es lo más peligroso que hay. La culpabilidad, las culpas nuestras, o las culpas cuando nosotros vamos a culpar a otro o nos culpamos nosotros, esas culpas culpemos a Dios de todo, porque Dios es el responsable de todo. Si nosotros tenemos la razón o no la tenemos, no importa. En ese momento nosotros lo entendemos, tenemos una tremenda ignorancia, pero la fe nos lleva a esperar con tranquilidad hasta que llegue el conocimiento, y la herramienta psicológica que es el Evangelio nos lleva a las culpas, dejársela a Dios. Culpemos a Dios, porque Dios no es lo que sale en los antiguos, que tenían mucha ignorancia. Pensaban, como dice la Biblia, que Dios es tardo para la ira. No, Dios no es tardo para la ira. Dios no tiene razones, nunca se ha enojado de nada. Dios nunca ha perdido el control de nada. Y digo Dios ahora porque es lo que ustedes más o menos entienden cuando se relacionan con esa inteligencia universal, que tanto se han especulado de tantos dioses y cosas raras, pero que la verdad hay una inteligencia que tiene el universo y que se comunica con nosotros. Eso es cierto, pero no especulemos, porque la especulación no es buena. Entonces, construyamos sobre cosas demostradas, y el Evangelio tiene cosas demostradas. Jesús tiene conocimiento, cosas que han sido demostradas. Entonces yo los insto a que las culpas, todo culpemos a Dios de todo cuando estemos frustrados. Si nosotros después nos damos cuenta y pensamos que para liberar una culpa tenemos que pedirle perdón a Dios porque estábamos equivocados, que es lo más probable que suceda, porque vamos a entender muchas otras cosas, lo hacemos. Pero ahora, en este momento, el culpable de todo es Dios. Así que descarguémonos con Dios. Dios es la única persona que puede soportar todas nuestras frustraciones. Le voy a dar un ejemplo. En la Biblia, en Génesis 1 dice que Dios creó al hombre. Pero nosotros tenemos que evolucionar en libertad. En el capítulo 2 sale que Dios formó al hombre. Y dice que lo formó del barro. La evolución no es contradictoria con la Biblia. Lo que pasa es que la religión ni cree en Dios, ni entiende muchas cosas, especula más de lo que cree. Y además, no sé de qué se asustan tanto, si a ustedes no se les va a terminar el negocio. No se les va a terminar el negocio porque sí,
existe Dios y van a poder vivir de todas las cosas que Dios hace, porque ustedes están en eso ya. Entonces, y como digo, yo aconsejo eso, culpar a Dios de nuestras frustraciones, desahogarnos con Dios y además no especular muchas cosas, no especular. Llegamos hasta donde llegamos y eso sabemos, nada más. Hay una inteligencia universal, eso es lo que está demostrado. Tenemos el derecho a creer, pero sobre lo que uno cree no puede edificar cosas. Y tampoco ponerse a creer una cosa sobre lo que ya se cree, creer otra y empezar a crear toda una doctrina. De hecho, las doctrinas se van a ir derrumbando. En la política, en la religión, en todos los ámbitos, porque la ciencia va a ocupar todos los espacios. Y la gente va a empezar a exigir la verdad. Entonces la verdad se va a implementar a medida que vaya creciendo la ciencia. La ciencia va a ir aumentando. Entonces, eso sería, la culpa no existe. Lo que pasa es que nosotros vivimos en la ignorancia. Existe la responsabilidad. Eso es más claro, más. Y sí, yo estoy de acuerdo con que en tanto no tengamos el conocimiento y muchas otras cosas, utilicemos la herramienta que tenemos, que es el Evangelio. El Evangelio es maravilloso para ayudarnos a enfrentar nuestras frustraciones, para desahogarnos de nuestras rabias contra el universo. Vamos hacia Dios y entreguémosle toda esa rabia. Dios es tremendamente comprensible, así que no se va a enojar nunca con nosotros. Eso de que Dios es tardo para la ira, como se especulaba en el Antiguo Testamento, eso es mentira. Jesús, cuando dijo a los que lo estaban matando, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, él habló ahí de la ignorancia. La ignorancia produce eso. En nuestro mundo hay mucha ignorancia. Y la ignorancia trae violencia, incomprensión, frustraciones, cosas porque no podemos avanzar porque no conocemos todas las leyes del universo, las cosas no nos empiezan a funcionar y andamos buscando culpables. Desquitémonos con Dios. Dios nos va a comprender y nos va a resistir. A Dios no le va a pasar nada. Dios no tiene problemas. Entonces, la culpa es un fetiche que nosotros tenemos y no existe la culpa. Lo que existe es la ignorancia. Eso es lo que existe. Y tampoco existe el caos. El caos no produce la maravilla que hay en el universo. Tan organizada y meticulosamente ordenada, eso no proviene de ningún caos. El caos nunca ha producido eso. Lo que sí estadísticamente se podría decir inclusive que es hasta casuístico, porque la casuística está dentro de la estadística y dentro del plan mismo, dentro del programa que tiene el universo, todo el diseño del programa. Por eso espero que estos consejos, humildemente que los estoy dando, les sirvan a las personas que a lo mejor puedan comprender lo que estoy diciendo, y si algunos no me creen, porque generalmente es muy poco popular lo que estoy diciendo, porque no estoy aplaudiendo a ninguna religión, no aplaudo tampoco a la ciencia, no aplaudo a nadie, y soy bien sincero, entonces no creo que tenga muchos seguidores con lo que estoy diciendo, pero sí creo que es valioso, les va a servir. Y con el tiempo me lo van a agradecer. A lo mejor ni siquiera esté yo cuando me lo agradezcan. Pero eso
Eso, no nos desquitemos con los seres humanos. Dios es el culpable. Él tiene que llevar las culpas y Él las va a llevar. Tras la verdad, que este otro año vamos a poner lo que estoy utilizando ahora, geografía de la realidad.